Entonces, vamos a iniciar pues repasando rapidísimo, bueno, no tan rápido, ¿no? Pero repasando pues esta definición que venía en las notas con el profe, que ya les empezaba a hablar de uniones y de intersecciones y, bueno, sobre todo eso, ¿no? De uniones e intersecciones, pero ya no de dos conjuntos, ¿no? O ya de una cantidad arbitraria de conjuntos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra poder expresar algo de ese estilo? Pues la manera estándar es la siguiente, ¿no? Primero, pues se toma un conjunto X, ¿no? De referencia, que normalmente se le denomina como conjunto universo, conjunto universal. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser a fuerza llamado así, ¿no? Pero el punto es que se toma un conjunto X como para tener referencia de dónde vas a andar tú considerando tus cosas. Y se toma una clase, ¿no? Bueno, la clase que vamos a definir la vamos a asumir que está contenida en el conjunto potencial de X. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos de esta clase, de este conjunto, al final de cuentas, pues son subconjuntos de X, ¿no? Cada cosa que vive aquí adentro tiene que ser un subconjunto de X, es lo que estamos diciendo aquí. Y entonces, pero esta clase no va a ser cualquier clase, ¿no? Va a ser una clase de la siguiente forma, ¿no? Que se pueda escribir así, que sean sus elementos unos elementos que le vamos a llamar A sub I, tales que I pertenece a otro conjunto I, ¿no? Entonces, esto se puede pensar así, que se puede escribir así algo por nuestro axioma de esquema de comprensión, ¿no? Entonces, no tendría que haber mayor problema con aceptar que algo así se puede expresar. Entonces, ya por pura notación, a veces, ya cuando uno quiere abreviar un poco las cosas, en lugar de ponerle así, ¿no? Como los asubis tales que ahí pertenece a otro conjunto, pues nada más lo pone así, ¿no? Como A sub I, como el conjunto de los A sub Is, y aquí abajo le pones la condición, ¿no? Cuando I pertenece a I. Pero estas notaciones solamente se utilizan en este contexto de aquí, en el que los elementos de este conjunto I los pones como si fueran subíndices, ¿no? O sea, lo que te está diciendo esto es que para cada elemento de I minúscula, vas a tener un conjunto distinto, ¿no? No necesariamente tienen que ser diferentes todos, pero que a final de cuentas de alguna manera este conjunto de aquí va a depender del elemento que estés considerando, ¿no? Que va a haber para cada elemento, pues vas a tener uno de estos conjuntos definido de cierta forma, ¿no? Entonces esto justamente, ¿no? O sea, esto se le llama como una familia indexada. ¿Por qué? Porque tiene un índice, ¿no? Cada elemento de la familia tiene un índice. Y justamente, ¿no? Lo único que se le va a pedir a este I es que también sea un conjunto y se le denomina conjunto índice. O también puede ser conjunto de índices, ¿no? Porque dentro de I lo que viven son los que tú estás considerando como índices. Obviamente, ahorita vamos a ver ahí abajo, pero pues lo más común es que estos índices pues sean números, ¿no? O sea, es lo que suele utilizarse más en la práctica, pero pues de manera así formal no es necesario, ¿no? Simplemente se pide que sean elementos de algún conjunto. Y pues ya que tú tienes esta noción de que tú puedes tener una familia de conjuntos que estén indexados, eh, insisto, ¿no? Que se puede considerar por el axioma de esquema de comprensión, y que les digo, ¿no? Ya en el caso particular de los índices también se puede denotar de esta otra forma un poquito más reducida, pero si no les gusta, pues lo pueden denotar así y no pasa nada. Eh, pues ya que tienes esta noción de que se pueden tener familias indexadas, pues ya puedes empezar a hablar de la unión o de la intersección de los elementos de esa familia indexada, ¿no? Porque aquí estamos considerando que los elementos de la familia son conjuntos, ¿no? Entonces, si son conjuntos, pues uno tendría que poderlos unir, tendría que poderlos intersectar. Entonces, pues justamente lo que a lo mejor, bueno, en las notas como que lo definieron un poco al revés, ¿no? Primero hablaron de cosas de este estilo y ya luego hablaron de cosas de este estilo. Bueno, también fue como al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente como se usa más en la práctica es así, ¿no? Que tú quieres hablar de algo de este estilo, de algo de este estilo, y ya para eso necesitas definirlo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea de esto que tenemos denotado aquí? ¿No? O sea, ¿cómo es el de? Pues es la unión sobre todos los índices que estamos considerando de los elementos de nuestra familia indexada. O sea, la idea es que yo quiero un conjunto que sea de alguna manera la unión de todos estos conjuntos que yo estoy definiendo aquí arriba, ¿no?
Y aquí les digo, o sea, esto es muy fuerte porque no estamos pidiéndole nada al i. O sea, podríamos considerar que el i, por ejemplo, tuviera dos elementos nada más, ¿no? Y que solo hubiera dos índices posibles. Y entonces, y de hecho eso viene en las notas del profesor, ¿no? Y entonces cuando tú consideraras la unión sobre todos los índices posibles, pues solo habría dos. Y lo que tendrías que recuperar sería como la unión de dos conjuntos, que es como lo que uno está acostumbrado, ¿no? Pero podría ser inclusive, por ejemplo, que el i fuera un conjunto pues con muchos más elementos, ¿no? Inclusive podría ser que tengas n elementos o algo más intenso, podría ser que tuvieras una cantidad infinita de elementos, ¿no? Por ejemplo, si fueran los números reales o y fueran eh, los números naturales, ¿no? Los enteros. Entonces, ahí ya podrías hablar de una intersección de una cantidad infinita de conjuntos, ¿no? Y eso es algo que por lo menos la noción de unión que teníamos, no, a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar en que se puede considerar, pero que sí, sí se puede considerar, ¿no? Ya para fundamentarlo bien, toda esa idea de una cantidad infinita y eso, vamos a necesitar otros axiomas dentro de nuestra teoría de conjuntos, pero eso ya, sobre todo en las últimas dos unidades del curso, lo van a ver más formal, ¿no? Todas esas nociones. Pero ahorita quédense con esa idea, ¿no? De que, oye, ¿qué pasaría si yo quiero unir conjuntos, pero ya no necesariamente dos conjuntos o tres, ¿no? Ya una cantidad puede ser finita, pero ya la que yo quiera, ¿no? Así n conjuntos, o inclusive irte más allá, ¿no? Quiero yo hablar de uniones, de intersecciones, de una cantidad totalmente arbitraria de conjuntos, ¿no? Que ya hasta pudiera ser infinita. Entonces, si yo quiero hablar de eso, pues ya sería algo de este estilo, ¿no? Simplemente considerar cierta familia con ciertos índices que a mí me convengan y considerar la unión de todos los elementos de esa familia. O similarmente, ¿no? En lugar de unirlos e intersectarlos, considerar la intersección de todos los elementos de esa familia indexada. Y ya, ¿no? Ya que uno quiere decir, bueno, sí, yo quiero considerar este conjunto, pero ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo se tendría que definir? ¿Para qué funcionará? Ah, pues ya se habla de esta noción un poquito más abstracta, que en particular de esta de arriba ya lo habían platicado desde que habíamos puesto como tal los axiomas, porque hay un axioma que es el axioma de la unión que te habla de que hay un conjunto que se denota justamente así, que siempre va a existir, ¿no? Que es la unión de todos los elementos de cierto conjunto. Pero ya aquí lo estamos particularizando para cuando ya ese conjunto, pues es este de aquí arriba, ¿no? O sea, sí tiene, o sea, les digo, ¿no? Ya en un contexto más formal de teoría de conjuntos, siempre todos son conjuntos, ¿no? Inclusive los elementos de un conjunto tienen que ser conjuntos, no hay más. La teoría de conjuntos no te puede hablar de algo que no sean conjuntos, ya de manera formal. Entonces, por eso sí tiene sentido en teoría de conjuntos poner algo así, ¿no? La unión, pero de los elementos de algo. ¿Por qué? Porque los elementos de ese algo también tendrían que ser conjuntos, ¿no? Entonces, ya en teoría de conjuntos, esto sí, les digo, ¿no? Inclusive aparece desde los primeros axiomas que este conjunto existe y es un conjunto para cualquier conjunto C. Pero en particular, si uno quisiera que ese conjunto C fuera esto de aquí, pues ya se recuperaría lo siguiente, porque ¿cuál era la unión, ¿no? de los elementos de un conjunto C? Pues eran todos los elementos que pertenecen a alguno de los elementos del conjunto C, ¿no? Todas las cosas que estén en alguna de las cosas que estén dentro de C. Y si ya nos vamos a esto de aquí, que es más específico, pues lo que tendríamos sería lo siguiente, ¿no? Van a ser todos los elementos de nuestro contexto, que en este caso ya van a ser los elementos de X, todos los elementos de X, tales que lo que queremos es que ese X pertenezca a alguno de los elementos de C. O sea, los elementos de C son estos A sub is. Entonces lo que queremos es que este X pertenezca a alguno de estos A sub is. ¿Cómo escribimos eso? Pues que existe por lo menos un índice, llamémoslo I, tal que X sea elemento del A con ese índice. Si esto pasa de aquí, si esto de aquí es cierto, pues lo que estaríamos diciendo es que este elemento X que va a pertenecer a esta unión, pues sí, efectivamente pertenece a alguno de las cosas que se están uniendo,
¿no? Entonces sí tiene todo el sentido, porque pues cuando tú dices que algo está en la unión, bueno, antes, ¿no? Si era la unión de dos conjuntos, por ejemplo, cuando decías que algo estaba en la unión, de A unión B, pues cuando estaba en A o cuando estaba en B, ¿no? Que sí, a final de cuentas se puede escribir así, que está en alguno de los dos, ¿no? Si tú ya hablabas de la unión de tres conjuntos, pues cuando estaba en alguno de los tres, ¿no? Pero y ahí lo podías escribir con os, ¿no? Lo podías escribir con operaciones lógicas de O. El problema es que si tú ya quieres hablar de una cantidad ya totalmente arbitraria, pues ya no te vas a poder referir a eso con os, porque solamente te va a servir eso si es una cantidad finita, ¿no? Si es una cantidad finita, pues ahí sí puedes ponerle o las veces que quieras, siempre y cuando sea una cantidad finita. Pero si ya quieres hablar de una cantidad infinita, ¿no? Y a cosas así más pesadas, pues ya no te va a ser suficiente hablar de con os, ¿no? Más bien ya te tienes que pasar a este existe, ¿no? Que pues al final de cuentas se engloba esa idea, ¿no? Y funciona bien, ¿no? Lo que te estoy diciendo es, ¿cuándo va a estar algo en la unión? Si está en alguno de las cosas que se están uniendo, ¿no? Pero ya de manera más abstracta como lo escribes, con este existe, ¿no? Que exista algún índice, porque yo sé que esas cosas que se están uniendo están indexadas, que existe algún índice tal que X pertenece al conjunto que se está uniendo, pero con ese índice. Y esto es que existe, pues también te deja la posibilidad de que existan otros, ¿no? Pero lo único que te está pidiendo es que exista por lo menos un índice, ¿no? Si existe por lo menos un índice tal que esto se cumple, pues entonces ya vas a decir que ese X va a estar en esta unión. Y de manera similar, ¿no? Cuando uno quiere extender, ¿no? Ya también esas ideas, pero al caso de la intersección, pues entonces sería como intersectar todos los elementos de esta clase C, pero ya para escribirlo de forma formal, pues igual, ¿no? Serían los X que eran X, pero tales que, y en lugar de pedirle que estén por lo menos uno de los conjuntos que se están uniendo, como era con la unión, pues aquí cuando algo pertenece a la intersección, lo que quiere es que estén todos, en todos y cada uno de los elementos que se están intersectando, que normalmente se escribe con is, ¿no? Que X pertenece a A y que X pertenece a B, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Si ya lo quieres extender para casos en los que ya no sea una cantidad finita de conjuntos necesariamente, que ya sea una cantidad totalmente arbitraria, pues ya no puedes hablar de una cantidad arbitraria de is. Entonces, tú pues ya tienes que irte a un cuantificador más fuerte, ¿no? Que en este caso pues sería el para todo. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Que quiso pertenecer a la intersección. Sí, solo sí. Para todos los índices, para todo i en i mayúscula, se tenga que x esté en el elemento con ese índice, ¿no? En ese conjunto que se está intersectando aquí con ese índice i. Pero eso va a tener que pasar para todo i. O sea, a final de cuentas lo que estoy diciendo es que x está en todos y cada uno de los conjuntos que se están intersectando en esta intersección. Y así, ¿no? Pues justamente eso es lo que uno tiene pues, en la cabeza la idea de la intersección, ¿no? Cuando algo está ahí, si está en todos y absolutamente en todos y cada una de las cosas que se están intersectando, ¿no? Que pues ya justamente se escribiría así. Y pues ya que lo piensas con calma, pues sí te das cuenta que pues sí, realmente es una definición bastante sensata, ¿no? Como para unión, para intersección. Y insisto, ¿no? Si nos fuéramos muy, muy, muy a la profundidad de la teoría, pues tendríamos que, este de aquí no hay problema porque pues les digo, ¿no? Por un axioma esta cosa va a existir, ¿no? Y justamente se va a interpretar como esto de aquí. A lo mejor no escrito tal cual así, pero la forma en la que se escribe se termina viendo que es equivalente a esto de aquí. El que a lo mejor tendría un poquito de problemas sería este, ¿no? Porque tendríamos que justificar que este conjunto existe, pero se puede hacer y si no lo han hecho, no es difícil, ¿no? Bueno, a lo mejor sí está un poquito complicado cuando se está iniciando pensar en cosas tan profundas, pero sí, no, se puede justificar que la intersección de cosas existe, ¿no? Con los axiomas que han visto, que vieron sobre todo, ¿no? En las primeras semanas. Pero aquí ya lo estamos pensando ya en un sentido pues ya más aplicado entre comillas, ¿no? Porque sigue siendo esto como muy, muy abstracto, pero pues ya nos engloba muchos casos que sí ya pues son un poquito más entendibles quizás y mucho más pues más aplicables ya en pues sobre todo en otras materias, ¿no?
Y bueno, justamente algunos de esos casos, no todos, ¿no? Pero algunos de esos casos son los que también aquí platico un poco sobre la notación en esta nota de aquí, porque en ocasiones, si nuestro conjunto índice I es cierto conjunto específico, ahorita vemos a qué me refiero con eso de conjunto específico, ¿no? Pero si es cierto conjunto, se puede adaptar la notación de las siguientes maneras, ¿no? Por ejemplo, si nuestro conjunto de índices son los números enteros positivos desde el 1 hasta el n, digo, ya aquí estoy asumiendo que esos enteros existen y todo, ¿no? Obviamente, eh, ya les había comentado que en nuestra materia vamos a ponernos a platicar cómo se definen estos números y todo, pero bueno, asumiendo que eso existe, que es en la mayoría de las materias que van a tener, que van a asumir que todo eso existe, eh, pues ya si consideras que I es este conjunto, pues la unión, ¿no? Y similarmente va a ser con la intersección. Aquí solo lo pongo para uniones, pero pues con la intersección es igual, ¿no? La unión, ¿no? De los elementos de la clase, pero con esos índices, pues en lugar de escribirlo así, se escribe ya de la siguiente forma, ¿no? Como la unión con los índices corriendo desde 1 hasta n, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? En el caso en el que el conjunto de índice, ¿no? Son los números naturales, ahora ya todos los números naturales, pues en lugar ya de escribirlo así, lo escribes con... Y esto también es algo que es como usual, ¿no? Aquí le puse como, en el caso en el que eran los primeros enteros, le puse que el índice era ahí, ¿no? Pero en el caso en el que los índices son naturales, lo más común es ponerle que el índice ya no sea i, que sea n, pero bueno, eso realmente no importa, o sea, le pueden poner el índice que ustedes quieran, pero lo que importa es que ya normalmente se pone con el índice corriendo desde cero hasta infinito, ¿no? Y esto es algo también que de buena vez recalco. En este curso, por lo menos en este curso de álgebra superior, la forma en la que nosotros vamos a construir los números naturales en las últimas unidades va a ser considerando que el número cero sí es natural, ¿no? Entonces siempre ha habido una eterna discusión entre, oye, sí es natural el cero, no es natural el cero, no, que no es por esto, no, que sí es por aquello. Para fines de este curso sí va a ser, punto, no hay discusión. ¿Por qué? Porque la construcción que vamos a utilizar es una construcción donde sí vamos a partir de que el número cero sea un número natural. Oye, ¿y hay otras construcciones donde el cero no es natural? Por supuesto que sí, pero son más complicadas que las que vamos a ver en este curso, y de por sí la que vamos a ver en este curso está un poquito complicada. Entonces, para fines de este curso, sí vamos a considerar que el cero sea natural, entonces pues lo escribiríamos así, ¿no? Desde n igual a cero hasta infinito, ¿no? O sea, les digo, ¿no? Más allá de que sea n, el índice, ¿no? Con el índice corriendo desde cero en adelante, ¿no? O sea, este infinito como que denota la idea de que ya nunca acaba, ¿no? No tanto de que realmente se considera el índice igual a infinito, sino más bien de que ya nunca se acaba de hacer como el conteo, ¿no? Continúa y continúa y continúa. Entonces, ahora, ¿no? Si por ejemplo ya no hablamos de los números naturales, ¿no? Ya hablamos de que nuestros índices son los números enteros positivos, pues ahí sí ya se toma que el índice corre desde 1 hasta infinito. Y también esto ya es algo pues más como de que uno se acostumbra, pero muchas personas cuando el índice es entero le ponen k, ¿no? Y cuando el índice es natural le ponen n, ¿no? Pero eso, les digo, realmente no importa, ¿no? No importa qué número le pongas al índice, lo que importa es dónde lo estés considerando y ya, ¿no? Si es entero positivo, ahí sí no hay ninguna discusión, ahí sí nadie les va a decir nada. En los enteros positivos inician en 1, ¿no? Fin de la historia. Y también, ¿no? También, estas tres son como las más utilizadas por mucho, pero también se podrían considerar cosas un poquito más locas, ¿no? Podrías considerar, por ejemplo, que tu conjunto de índices fuera, pues, por ejemplo, todos los elementos de un intervalo de los números reales, ¿no? Aquí no le puse que conteniendo los números reales, pero lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí se podría, ¿no? O sea, realmente no hay nada en nuestra definición que nos diga que no se puede. Solo nos dice que es un conjunto. Entonces, esto de aquí, pues, es un conjunto de números reales. Y, pues, ahí ya, en lugar de ponerle la unión, ¿no? Sobre tus índices de los elementos de esa clase indexada, pues le pones la unión y le pones que tus índices se los estás considerando. Y aquí no también es como costumbre, ¿no? Normalmente cuando
Cuando ya hablas de que tu índice es un número real, pero ya sobre cierto intervalo, ¿no? Y así. Normalmente el índice se le pone X, pero por ahí sí también ya da lo mismo, ¿no? A veces le ponen cualquier otra cosa, ¿no? Normalmente, pero sí, no les digo más como por pura costumbre, normalmente las letras I, N, K, J, ¿no? Normalmente las utilizas más para cosas que son con enteros, con naturales, y ya con cosas más sofisticadas usas otras letras, pero eso no es necesario, ¿no? Eso nada más les digo, es pura costumbre. Aquí también luego ponen alfa, ¿no? Cosas así. El punto es que escribas que tu índice pues sea mayor o igual a A y menor o igual a B, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esos son lo que van a cumplir los elementos de este conjunto, ¿no? Y eso es lo que estoy diciendo que son tus índices, ¿no? Entonces para ponerlo de manera más abreviada, lo pones así. Y ya no le pones que estás uniendo sobre los A sub X, ¿no? O sea, los A con ese índice, ¿no? Y entonces les digo, ¿no? Aquí ya se puede poner más loco el asunto porque pues todavía aquí uno si abusa un poquito de la notación, pues por ejemplo aquí en este en particular, pues uno lo puede pensar como que es como que esto es A sub uno unión A sub 2 unión y así sucesivamente hasta A sub n, ¿no? Y no tiene problemas, ¿no? O sea, funciona bien. Eh, y todavía abajo, ¿no? Todavía abajo ya no sería tan bonito, pero todavía abajo se podría considerar algo de este estilo, ¿no? Se podría considerar que esto fuera pues A sub 0 unido con A sub 1, ¿no? Unido con A sub 2 y así sucesivamente. Y ahí les digo, aquí ya sería más o menos un abuso. Bueno, aquí también normalmente cuando es así una operación que se repite se pone también al final. Pero esto al final de cuentas es una notación que les digo, es un poquito abuso de notación, ¿no? O sea, la forma más correcta de escribir algo así sería esto de aquí, ¿no? O ya en su defecto algo de este estilo, ¿no? Pero bueno, todavía así se entiende, ¿no? O sea, para fines de que se entienda, pues se puede expresar así, ¿no? Y no pasa nada. Y también así, ¿no? O sea, tú dices, mira, yo esto qué sería, pues A sub 0 unido con A sub 2, aquí le voy a poner otro, ¿no? Unido con A sub 2, ¿no? Unido con A sub 3, y así sucesivamente, ¿no? Y la unión nunca termina. Pero pues ya ponerle estos puntitos suspensivos puede que se entienda, pero pues ya formal no es, ¿no? Entonces, ¿cómo escribiría esto? Pues así, ¿no? Ya si lo quiero manejar de manera, pues que si ya nadie me diga nada, ¿no? Y similarmente aquí, ¿no? Aquí, solo que aquí iniciaríamos con A sub 1, luego A sub 2, luego A sub 3, ¿no? Y así también tendríamos que poner los puntos suspensivos, ¿no? Pero el problema es justo, ¿no? A lo mejor no quedó tan claro cuando lo mencioné aquí arriba que esto ya no se podría escribir con is, esto ya no se podría escribir con, perdón, esto ya no se puede escribir con is, esto ya no se puede escribir con os. Todavía este de aquí arriba sí se podría sin problemas, ¿no? Dices, ah, mira, ¿cuándo puedo pertenecer algo aquí? Cuando X pertenece a sub 1 o X pertenece a sub 2 o y así escribir todo lo que sea necesario, todos los dos necesarios, hasta que ya tengas que o X pertenece a sub n. Y como es una cantidad finita, pues se debería de poder escribir, ¿no? Que también se complicaría cuando es una cantidad finita, pero arbitraria. Pero bueno, ¿no? De que se debería de poder escribir, se debería de poder escribir. El problema ya sería un poquito aquí, ¿no? Que todavía ahí, pues te podrías poner esos puntitos suspensivos, ¿no? Como que digas, sí, mira, y continúan los os ahí, hasta la eternidad. Y bueno, ya formal no es, pero se entiende, ¿no? Ya la bronca real es cuando lo escribirías así, ¿no? O sea, ¿cómo expresas esto? ¿No? Porque alguien podría decir, oye, Peniche, pues, ¿por qué no le ponemos, por ejemplo, que sea A sub A unido con, no lo sé, A sub A más B entre 2? ¿Por qué A más B entre 2? Porque ese conjunto, ese número siempre está aquí, ¿no? Es el punto medio de este intervalo, ¿no? Unido con, no sé, con A sub B que también aparece, ¿no? También tendría que aparecer porque es menor o igual, ¿no? Y así le pongo así puntitos suspensivos, Peniche, entendiendo que ya son muchos más. Ay, porque esto sí ya estaría mal, porque de hecho lo voy a borrar. Bueno, ahorita lo borro. Pero ¿por qué estaría mal esto? Porque ustedes van a estudiar en este curso también
que este es un curso que se autorreferencia mucho a sí mismo, ¿eh? O sea, no solamente de que estás viendo algo de las unidades ya finales y te autorreferencias a muchísimos conceptos de las primeras unidades, no, también al revés, ¿no? Cuando tú quieres explicar como por qué hay ciertas cosas que se definen de esta forma, pues por cosas que luego vamos a ver, ¿no? Pero bueno, eh, luego en este curso vamos a estudiar que algo de este estilo, como ponerle así una lista, aunque sea una lista infinita, ¿no? Pero ponerle así como los elementos en una lista, no se puede hacer con todos los conjuntos infinitos. Solamente se puede hacer con algunos de los conjuntos infinitos. Y ahí es cuando ya se empiezas a hablar de conjuntos infinitos numerables y conjuntos infinitos no numerables. Y el problema es que este intervalo es un conjunto no numerable y ya van a estudiarlo con profundidad, pero pues a final de cuentas, ¿qué significa eso? Que en particular una lista de ese estilo no se podría escribir, ¿no? Sobre los elementos de esto. No podrías escribir una lista infinita donde empieces a poner elementos de ese intervalo y que eventualmente estén todos los elementos de ese intervalo, ¿no? Pero esas nociones bien estudiadas las vamos a ver. Eso sí, no me equivoco, si es la última unidad como tal del curso, porque ya es como los temas más pesados. Pero sí no se podría, ¿no? Y entonces, pues si no se puede escribir así como una lista de unas uniones, pues menos se va a poder escribir como se va a poder expresar que algo pertenezca aquí como una lista de os, ¿no? Y por eso ya no se puede hablar de os, ¿no? En general, ya se habla de este existe y de este para todo. Entonces, pues sí, o sea, cuando ya uno considera cosas así, pues ya se da cuenta que esta es la única forma en la que se puede definir. Y no hay problema porque funciona, ¿no? Entonces abarca estos casos que sí se podrían ver de otras maneras, pero también ya abarca estos que se complican un poquito más. Entonces, ¿no? Ya para continuar, pues sí, ¿no? Podrías escribirlo así, ¿no? Que tus índices sean los elementos de un intervalo, entonces le pones la condición que satisfacen los elementos de ese intervalo, ¿no? Ya sobre esos índices que cumplen esa condición. O inclusive, ¿no? Podría ser una condición que fuera todavía más simple, ¿no? Por ejemplo, y esos son ejemplos, ¿no? Obviamente se pueden considerar muchos otros tipos de intervalos y también se podrían considerar, por ejemplo, los enteros positivos, pero mayores a 2, ¿no? Y entonces ya desde k igual a 2 y luego 3 y así, ¿no? O mayores a 50, ¿no? O sea, también se pueden considerar cosas relacionadas con estos, pero ya adaptadas, ¿no? Igual aquí, ¿no? Podría ser un intervalo abierto, podría ser un intervalo desde menos infinito hasta b, ¿no? O este que también puse aquí, ¿no? Podría ser el intervalo abierto en a, esto quiere decir abierto, podría ser un intervalo abierto en A y que se continúe hasta más infinito, ¿no? O sea, de A en adelante, todos los números estrictamente mayores a A. Y entonces en lugar de escribir la unión, ¿no? sobre esos índices, pues ya le pones la unión sobre los X que son mayores a, porque pues son los X que viven aquí, ¿no? ¿De a quién? Pues de los conjuntos A con ese índice X, ¿no? Entonces, pues sí se escribe más fácil esto que ponerle aquí de los i's que pertenecen al intervalo, ¿no? Aquí, pues también en lugar de el i en i, le podría poner el i en esto, ¿no? Aquí el i en n, ¿no? Aquí el i en z más, ¿no? Aquí el i en a, b. Y se entendería, pero les digo, suele ser más entendible y más usado, pues poner para estos casos muy específicos, pues ponerle los índices escritos de esta forma, ¿no? Que a final de cuentas nada más es como adaptar un poquito la notación, pero todos y cada uno se siguen refiriendo a algo de esta forma, ¿no? Y como se refieren a algo de esta forma, pues ya si te quieres poner a pensar, oye, ¿y eso cómo se define? Ah, pues se define como lo estábamos platicando hace unos minutos. Ahora pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? De más o menos, no solamente, ¿no? De esta definición, sino pues también en general pues además demostraciones que tengan que ver con contenciones de conjuntos y cosas de ese estilo, ¿no? Que es lo que normalmente se les complica, ¿no? Al principio. Y es lo que se supone que es lo que tendría que salir muy bien en esta unidad. Entonces, pues aquí ya estoy asumiendo todo, obviamente, ¿no? Que existen los números reales y todo, ¿no? Entonces, si yo tomo dos números reales A y B, ¿no? Tales que A sea menor que B, pues lo que me pide es verificar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo algo bien curioso. Me está diciendo que la unión con el índice K corriendo desde 1
hasta infinito, o sea, de 1 en adelante, de estos intervalos cerrados, ¿no? Con extremo inferior A más 1 entre K y extremo superior B menos 1 entre K, lo que me dice es que si yo uno todos estos conjuntos, todos con el índice mayor o igual a 1 hasta infinito, entonces eso lo que me da es este intervalo abierto. Me da el intervalo abierto con extremo inferior igual a A y extremo superior igual a B. Y también me está diciendo algo parecido, pero con intersección y con intervalos abiertos. Lo que me está diciendo es que si yo intersecto con K desde 1 hasta infinito mis intervalos abiertos con extremo inferior A menos 1 entre K, B más 1 entre K, pues eso va a ser igual a todo el intervalo cerrado. Entonces, hay que ver primero como que si tenga cierto sentido esto, ¿no? Que sí es cierto, pero hay que ver por qué, ¿no? Obviamente lo vamos a demostrar, pero ¿por qué sí tiene cierto sentido? O sea, ¿qué es lo que estarías haciendo cuando tú tienes una unión y estás sumándole algo al extremo inferior? Pues lo que estás haciendo es que este extremo inferior se está quedando más a la derecha de A, ¿no? Se está quedando 1 entre K hacia la derecha de A, ¿no? Porque está sumando este número. Y si el extremo inferior se está quedando hacia la derecha, pues lo que estás haciendo es que estás haciendo el intervalo más pequeño, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando K empiece a hacerse más grande, pues 1 entre K se va a hacer más pequeño. De hecho, va a tender hacia cero, ¿no? Pero bueno, no quiero todavía hablar de esos términos de que tienda o no tienda, porque pues eso ya es más de límites, ¿no? Pero, o sea, 1 entre K se va a ir haciendo pequeño, cada vez más pequeño. Y entre más grande se haga K, esto se va a ir haciendo cada vez más ridículamente pequeño. Y nos vamos a seguir acercando por la derecha, cada vez más y más hacia A, ¿no? Entonces lo que nos dice es que a final de cuentas sí llegas a A, pero no lo tocas, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo que no lo toques, porque esto de aquí pues siempre es estrictamente mayor que A. ¿Por qué? Porque 1 entre K es una cantidad estrictamente positiva. Aquí sí ya voy a usar algunas cosas de cálculo muy básicas, ¿no? O sea, bueno, más que de cálculo pues de números reales y cómo se comportan y así, ¿no? Cosas básicas, ¿no? De desigualdades y cosas así. Luego, lo que nos está diciendo en el extremo superior es algo parecido, ¿no? Pero solo que ahora en lugar de andar sumando aquí está restando. ¿Pero por qué? Porque también, si tú aquí para hacer que el extremo, que el intervalo se hiciera más chiquito, pero como desde el extremo inferior, pues lo que tienes que hacer es hacerlo más a la derecha, ¿no? Sumarle algo. Pero si tú quieres hacerlo más pequeño desde el extremo superior, pues lo que tienes que hacer es restarle algo, ¿no? Hacerlo más hacia la izquierda. Y es lo que está haciendo, ¿no? Le está restando el número 1 entre K, que similarmente, entre K se haga más grande, pues esto se vaya haciendo más pequeño y cada vez le vas a estar restando menos a B, ¿no? Entonces lo que te estoy diciendo es que pues como que sí vas a llegar a B, pero no lo vas a alcanzar a tocar, por eso se va a quedar abierto, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues cuando ya estás uniendo todo, ¿no? O sea, cuando tú ya consideres todos los elementos que pertenecen a algunos de esos intervalos, pues te van a dar exactamente los mismos elementos que pertenecen al intervalo A, B. Es lo que nos está diciendo. Si uno se pone a graficarlo, se ve un poquito más claro, ¿no? Como el paso 1, cómo queda el intervalo cuando K es igual a 1, cuando K es igual a 2, cuando K es igual a 3. Uno ya se puede dar cuenta más o menos que pues sí se va aproximando cada vez más y más a este intervalo de aquí, ¿no? Y similarmente algo pasa con el intervalo, con lo de abajo, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que pues esto de aquí se cumple, ¿no? Y eso que quiere decir que si tú ahora lo que estás haciendo es que los estás haciendo más grandes, ¿no? Porque tú estás haciendo que el extremo inferior se esté yendo hacia la izquierda porque le estás restando algo. Entonces quiere decir que el intervalo se está haciendo más grande. Y igual con el extremo superior, ahora en lugar de restar lo estás sumando, también lo estás haciendo más grande. Pero igual va a pasar algo, o sea, cuando K se vaya haciendo cada vez más grande, cada vez le vas a estar agregando menos en la izquierda y agregando menos a la derecha. Entonces lo que te estoy diciendo es que sí, justamente sí vas a llegar al punto en el que como que ya no le vas a estar agregando nada. Y ahí lo que te dice es que aunque estos de aquí eran abiertos y no los tocaba, pues ya al final sí te va a dar un intervalo cerrado de todas formas, ¿no? Entonces es algo pues curioso, ¿no? Y les digo, también uno se puede poner a graficar esto, ¿no? Y ver como que cómo se vería cuando K es igual a 1, cuando K es igual a 2, cuando K es igual a 3 y ver que sí se va aproximando este intervalo de aquí, pero ahora como haciéndose más pequeño, ¿no? Aquí era como que teníamos intervalos que eran más pequeños que esto
y se iban haciendo cada vez más grandes, y aquí es al revés, aquí teníamos son intervalos que son más grandes que esto y cada vez se van haciendo más pequeños, ¿no? Hasta que se quedan con este de aquí. Entonces, pues porque esto de aquí es interesante, digo, lo vamos a ver más como ejemplo de todo esto que estamos platicando, pero es interesante porque te está diciendo cómo escribir intervalos abiertos en términos de intervalos cerrados y viceversa, cómo escribir intervalos cerrados en términos de intervalos abiertos. Y luego, pues en ciertas áreas de las matemáticas hay cosas que solamente se pueden definir, por ejemplo, para intervalos abiertos o para intervalos cerrados. Y si ya uno las quiere adaptar, pues puede utilizar estas propiedades de aquí, ¿no? Sobre todo en cosas que se llaman como teoría de la medida y así. Esto de aquí es importante. Y eso es más o menos lo que también van a estudiar en probabilidad, sobre todo en probabilidad 2, algunas nociones de eso que les digo que se llama teoría de la medida, donde ya se hace importante que puedas pasar de un tipo de intervalo hacia el otro de esta clase de formas, ¿no? Pero bueno, aquí ahorita lo estamos viendo más como un ejemplo. Y pues, ¿qué es lo que nos pide el ejemplo? Pues verificar esto, ¿no? Y pues, ¿a qué se refiere con verificar? Pues, obviamente, pues a demostrarlo, ¿no? Digo, uno se puede poner a dibujarlo y convencerse de que es cierto, ¿no? Pero pues eso ya no demuestra nada, ¿no? No prueba nada. Que uno se sienta convencido de que algo es cierto no lo va a ser cierto. Entonces, pues ya queremos realmente asegurarnos, tenemos que demostrarlo. Y pues ya aquí ya es donde dice, ay rayos, ¿qué hago, no? ¿Cómo demuestro algo así? Se ve bien complicado. Ah, pues acuérdate, al final de cuentas, pues lo que tenemos aquí es una unión de conjuntos, ¿no? Que es un conjunto. Y lo que tenemos acá, pues es un intervalo de números reales, pero también es un conjunto. ¿Y cómo se demuestra que un conjunto es igual a otro conjunto? Pues cuando los elementos de aquí son elementos de aquí, sí son elementos de acá. ¿Y cómo lo hago de manera más estructurada para que sea más fácil? Pues normalmente hago una doble contención. O sea, tomo un elemento aquí y luego probar que ese elemento que agarré de aquí también tiene que estar acá. Y entonces demuestro que lo de la izquierda está contenido en lo de la derecha. Y luego tomo un elemento en lo de la derecha y logro demostrar que está en lo de la izquierda y así pruebo que lo de la derecha está contenido en lo de la izquierda y ya con las dos contenciones se seguiría la igualdad. Entonces ahorita vamos a hacer el de la unión, el de la intersección se va a quedar como de ejercicio para ustedes. Eh, entonces, como ya les anticipaba, pues voy a utilizar algunas cosas pues ya básicas de los números reales que espero que no tengan problemas, aunque este no es un curso de cálculo, pero pues están llevando un curso de cálculo al simultáneo, entonces espero que si no se les complique ver la demostración. Vamos a probar entonces el inciso 1, ¿no? Entonces, pues vamos a ponerlo, ¿no? La demostración del inciso 1. Y entonces, pues como lo decía, vamos a hacerlo por doble contención. Esto no es necesario, pero mucha gente cuando lo hace por doble contención, pues sobre todo para que quede muy claro lo que se está haciendo pensando en que alguien lo va a leer, sobre todo en eso, ¿no? Pensando en que alguien lo va a leer, o sea, cuando es un examen, cuando es una tarea, lo pones así, ¿no? Lo pones por partecitas y aquí indicas cuál es el sentido de la contención que vas a hacer primero, ¿no? Que sería como de izquierda a derecha, ¿no? Que lo de la izquierda está contenido en lo de la derecha. Entonces, pues lo hacemos tal cual. Entonces tomamos un elemento en lo que está, en este caso, en nuestra izquierda, que es la unión, ¿no? Entonces, sea un X que pertenece a la unión desde k igual a 1 hasta infinito de a más 1 entre k, b menos 1 entre k, intervalo abierto. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Pues era uno de los casos particulares que hemos platicado de nuestra notación, ¿no? Eso era, digo, lo voy a escribir así para que se vea que realmente sí es un ejemplo de lo que estábamos definiendo. Eso es la unión con los Ks. No le voy a cambiar el nombre al índice, ¿no? Pero podríamos ponerle I si quisieran, pero yo lo voy a dejar con Ks. La unión sobre los Ks que pertenecen a los enteros positivos de dos mismos conjuntos, ¿no? Ese mismo conjunto A más 1 entre K, B menos 1 entre K. Para la demostración no es necesario hacer esto, pero solamente pensando en cómo ligarlo
con lo que estábamos viendo, pues esto de aquí, este intervalo, pues sería nuestro conjunto A sub k. Ujú. O sea, ¿cuál sería nuestra clase de conjuntos que estamos considerando como conjuntos indexados? Pues todos estos intervalos, ¿no? Les digo, esto de aquí ponerlo arriba en la demostración, pues realmente no iría porque en general pues no andabas hablando de A sub k, pero más pensando en ligarlo a lo que estamos viendo, pues sí lo comento, ¿no? Estos de aquí serían nuestros A sub k en este caso en particular, ¿no? Pero bueno, nosotros le pusimos A sub k, pero eso no es así que siempre se denota así, ¿no? O sea, podría ser con otra letra. Entonces sí, insisto, no solo es para ligarlo con lo que estábamos viendo. Y esto sí lo sabemos manejar, ¿no? Bueno, que es lo mismo de que aquí, pero esto sí estamos hablando, ¿no? De cómo se define que algo, X, ¿no? Sería nuestro algo SX, pertenezca a una unión de este estilo, ¿no? Sobre cierto índice en cierto conjunto de índices y con ciertos conjuntos indexados por ese índice, ¿no? Que aquí está, justo aquí aparece el K, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que nos decía? Que algo pertenecía a la unión, pues nos decía, y aquí lo voy a poner solo en ese sentido porque solamente queremos ahorita una de las contenciones, esto nos decía que X tiene que cumplir, perdón, que exista un índice, llamémoslo K, existe un K en nuestro conjunto de índices, que en este caso son los enteros positivos, tal que eh, X pertenece a nuestro conjunto con ese índice específico, con este índice de aquí, ¿no? K, ¿no? Entonces, el conjunto con ese índice, pues sería el intervalo A menos 1 entre K. Si era menos, no, es más. Menos A más 1 entre K, coma B menos 1 entre K. Y hasta aquí, pues lo único que estoy utilizando es cómo definimos la unión, ¿no? ¿Cómo definimos que algo perteneciera a esta unión? Pues justamente así, ¿no? Que existe algún índice tal que ese algo pertenece al conjunto, pero ya con ese índice específico que yo sé que existe. Y entonces, pues ahora cómo procedemos, pues ahora sí ya vamos a tener que empezar a utilizar pues cosas que son más de cálculo, bueno, de un curso de cálculo. Porque ¿qué quiere decir que X pertenezca a ese intervalo? Pues bueno, vamos a seguir diciendo que existe ese mismo K. Pero lo que quiere decir es que X, por un lado, tiene que ser estrictamente mayor que A más 1 entre K, y por otro lado tiene que ser estrictamente menor que B menos 1 entre K, ¿no? Tal cual, esa es la definición de que X pertenezca a este intervalo abierto. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Por eso quiere decir, bueno, de hecho, aquí podría prescindir del existe, ya no es necesario volverlo a escribir. Porque ya estamos asegurando que existe desde aquí arriba y estamos en un solo sentido de las implicaciones, ¿no? Si ya estoy poniendo algo aquí arriba que se cumple, pues se sobreentiende que lo de abajo se sigue cumpliendo, ¿no? Eso en un sí solo sí, por ejemplo, esos detalles uno los tendría que cuidar, porque si está escribiéndolo aquí con sí solo sí, pues ahí sí ya tendrías que andar repitiendo algunas condiciones, ¿no? Pero como estamos en un sentido, en un solo sentido de la implicación, ahí sí puedo escribir algo arriba y asumir que abajo se sigue cumpliendo sin ningún problema, ¿no? Entonces, digo, para ahorrar espacio. Y pues de aquí, qué podemos concluir? Pues antes de eso, podemos hacer unas observaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes en cálculo, pues vieron que cualquier número que en particular cumpla esto de aquí arriba, ¿no? Que cualquier número entero positivo, me imagino que sí platicaron, que pues eso va a implicar que ese número es estrictamente mayor a cero. Y si un número es estrictamente mayor a cero, y entonces se empieza a manipular desigualdades con las propiedades que seguramente ya demostraron en su curso, pues lo que yo puedo asegurar en general nada más es que su inverso pues sigue siendo un número estrictamente mayor a cero, su inverso multiplicativo, ¿no? Ya no puedo asegurar entre dónde y dónde está, ¿no? Pero, bueno, de hecho, podría ponerle que es mayor o igual a uno, pero realmente aquí ya este ya sería menor o igual a uno, pero realmente aquí me interesa nada más que sea positivo. Y entonces, pues sí, no puedo asegurar que si K es positivo, 1 entre K tiene que ser positivo. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que A más 1 entre K, si yo le sumo a cada término de esta desigualdad A,
se mantiene el sentido, y eso quiere decir que A más 1 entre K tiene que ser mayor que A más 0, que es A, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, lo voy a poner aquí como sabemos, sabemos lo siguiente, ¿no? No sabemos que esto de aquí sucede, ¿no? Y similarmente, si yo tengo que, como mi K es mayor que 0, pues eso implica que mi 1 entre K es mayor que 0. Y aquí puedo considerar ahora los inversos aditivos de esta desigualdad, de los civiles de esta desigualdad. Y al considerar los inversos aditivos, que sería como, entre comillas, multiplicar por menos 1 cada término de la desigualdad. O bueno, no entre comillas, más bien sí sería equivalente a multiplicar por menos 1 cada término de la desigualdad. Tendríamos que entonces menos 1 entre K tendría que estar relacionado de alguna forma con menos 0, que es 0, pero como estoy multiplicando por menos 1 cada término, si uno multiplica por una cantidad negativa, se tiene que invertir el sentido de la desigualdad y entonces ya nos quedaría así, que menos 1 entre K es menor que 0. Y ahora sí, si yo le sumo el número B a cada término de la desigualdad, mi sentido no se va a invertir, se va a mantener y voy a tener que B menos 1 entre K, que es sumarle B a lo de la izquierda, tiene que ser menor que B más 0, que es B, ¿no? Entonces simplemente es manipular desigualdades de números reales, están sencillas. Y entonces con esto que escribimos así como mini comentario como extra, pero importante si lo quieres hacer muy muy formal, pues ¿qué es lo que ya tendríamos? Pues lo que ya tendríamos para continuar lo que teníamos arriba es que pues X era mayor que A más 1 entre K y era menor que B menos 1 entre K. Pero yo estoy viendo que A más 1 entre K es estrictamente mayor a A y que B menos 1 entre K es estrictamente menor a B. Entonces lo voy a poner completo. Lo que yo tengo es que A es menor que A más 1 entre K y esto es menor que X y esto es menor que B menos 1 entre K y esto es menor que B. Y esto que me implica, pues por transitividad de las, bueno, de los mayores, ¿no? Que también es algo que se estudia, que se cumple, pues lo que voy a tener es que A es menor que X y eso tiene que ser menor que B. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que X pertenece al intervalo abierto A, B, aunque si era lo que queríamos probar. Ah, sí, justamente, ¿no? Aunque, de hecho aquí estoy haciendo un error, ¿no? Que no va a pasar nada, pero sí, nadie me lo comentó. Eh, sí, todo esto es cierto, todo lo que escribimos es prácticamente cierto, solo que era la unión de los intervalos cerrados, ¿no? Entonces, lo corregimos, ¿no? Aquí eran intervalos cerrados. Y todo lo demás es cierto, solo que cambiamos esto, ¿no? O sea, todo sigue siendo lo mismo, solo que cambiamos de aquí que era cerrado. Y entonces aquí era mayor igual y menor igual, ¿no? Pero lo siguiente sigue siendo el mismo análisis, exactamente el mismo análisis. ¿Y qué es lo que sí cambiaría? Pues esto de aquí, ¿no? X sería mayor o igual, pero la conclusión sigue siendo la misma, porque, o sea, si X es mayor o igual que esto, pero esto sí es estrictamente mayor a A, yo sí puedo asegurar que X es estrictamente mayor a A. Y similarmente, ¿no? Si X es menor o igual a esto, pero esto sí es estrictamente menor a B, yo sí puedo asegurar que X es estrictamente menor a B, y por lo tanto X pertenece a este intervalo abierto. Y ahora sí, pues ¿qué es lo que estaríamos probando en esta primera parte de la demostración? Pues que esa unión desde k igual a 1 hasta infinito de los intervalos a, otra vez lo estoy poniendo abiertos, de los intervalos cerrados en a más 1 entre k y abiertos en b menos 1 entre k, pues efectivamente es un subconjunto del intervalo abierto a, b. ¿Por qué? Pues porque yo tomé un elemento x totalmente arbitrario dentro de este conjunto y vi que ese elemento x también está en este conjunto. Y como fue un x totalmente arbitrario, pues ya puedo asegurar que todos los elementos de este conjunto están en este otro conjunto y por lo tanto esto de aquí es un subconjunto de esto de acá. Ahora, para la otra contención, pues ahora lo que tenemos que hacer es tomar un elemento x totalmente arbitrario en el conjunto, en el intervalo, ¿no? En el conjunto que es el intervalo abierto de a a b,
y con esto pues lograr justificar que ese elemento X arbitrario también va a estar en la unión, ¿no? Entonces, pues bueno, de entrada que X está en ese intervalo, lo que nos dice de X es que X es estrictamente mayor a y estrictamente menor a B. Y lo que queremos demostrar es que X está en la unión. Pero para que X está en la unión, ¿qué es lo que se necesita? Pues lo que se necesita por nuestra definición de lo que era esta unión, ¿no? Esta unión de aquí. Los elementos que están aquí son aquellos para los cuales existe un índice tal que para ese índice se tenga que X pertenezca al conjunto con dicho índice, en este caso a este intervalo, ¿no? Entonces lo que queremos es demostrar que existe un K en nuestro conjunto de índices, que en este caso son los enteros positivos, entonces que existe un K que sea un entero positivo, tal que X esté en el elemento de la unión, bueno, en el conjunto de la unión de con ese índice K, ¿no? Que en este caso es que X pertenezca al intervalo cerrado A más 1 entre K, B menos 1 entre K. Y pues para esto necesitamos decir quién es ese K o por lo menos alguna condición que cumple ese K que podamos asegurar que podamos tomar un K que cumple esa condición, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer un análisis, ¿no? Un análisis como previo, ya va a decir quién es ese K, para ver cómo tendría que ser, ¿no? De dónde podríamos basarnos para hallar ese K. Entonces, pues lo que queremos es que se satisfaga esto, ¿no? Queremos que X pertenezca a ese intervalo y eso quiere decir que X sea mayor o igual a más 1 entre K y tenga que ser menor o igual a B menos 1 entre K. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pensar en que nuestro K es como una especie de variable que queremos despejar, por decirlo de alguna forma un poquito simplificada, y entonces tratar de jugar con estas desigualdades. Entonces para esto pues ya se hace muy importante tener algo de práctica con todas las desigualdades de números reales y cómo se comportan, ¿no? Pero vamos, la idea va a ser tratar de jugar con estas desigualdades para poder dejarla en términos de K, ¿no? Y ya decir, mira, K tiene que ser un número entero que cumpla esto, 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 y ya pues tomar alguno de los números enteros que satisfagan esa condición, ¿no? Entonces, primero escribimos esto, que es lo que queremos que se cumpla, y empezamos a jugar, ¿no? Empezamos a analizar. Es complicado, la verdad es que es complicado que a uno se le ocurran por su cuenta las cosas que uno tiene que hacer, pero bueno, a mí sí se me pudo ocurrir después de pensarlo un momento, aquí ya lo tengo preparado, y justamente, ¿no? Para que podamos ya más o menos, por así decirlo, de alguna forma despejar, ¿no? Dónde tiene que estar el K, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es sobre esta desigualdad sumarle la cantidad A más B entre 2, perdón, restarle la cantidad a cada término de la desigualdad, el punto medio del intervalo A, B, y entonces vamos a ver que se va a poder simplificar en términos de un valor absoluto. ¿Por qué? Porque si aquí le restamos la cantidad A más B entre 2 a cada término de la desigualdad, pues aquí en medio simplemente nos queda ese número X menos esa cantidad, y del lado izquierdo nos queda eh, el mismo número 1 entre K sumando, y luego nos queda A menos el punto medio del intervalo. Pero cuando uno se ponga a hacer las operaciones de cuánto da A menos A más B entre 2, pues te da que es menos B menos A entre 2. Y tiene todo el sentido del mundo que de esta cantidad, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Como paso intermedio aquí ya me lo solté, pero pueden ver que si suman A y le restan A más B entre 2, van a ver que les va a dar esta cantidad explícitamente, ¿no? Menos B menos A entre 2. O bueno, también, o más A menos B entre 2, que es equivalente. Pero, ¿por qué ya lo escribí así? Porque esto de aquí, pues lo que te está diciendo es que estás restando eh, la longitud del intervalo, que es B menos A, entre 2, ¿no? Un medio de la longitud del intervalo. Entonces sí tiene todo el sentido, ¿no? Que si tú tienes A y le quitas el punto medio del intervalo, pues lo que te resulte es la longitud del intervalo, pero dividida entre 2, ¿no? Pero bueno, eso nada más es como un poquito de interpretación de por qué da eso, pero eso realmente no es importante. Lo que importa es que uno se convenza de que sí, ¿no? Cuando justo le restas esta cantidad a tanto a este término, ¿no? Como este término, el término de la izquierda te queda simplificado de esta forma, ¿no? 1 entre K menos la cantidad B menos A entre 2. Y del extremo derecho, al hacer lo mismo, para que pues se mantenga la desigualdad, vas a ver que si tú a B le restas A más B entre 2, te va a dar ahora B menos A entre 2, pero ya positivo, ¿no? O sea, es lo mismo de que aquí, pero positivo. Y aquí tendríamos que el 1 entre K estaba restando en lugar de andar sumando. Entonces, ¿por qué es útil hacer esto? Porque pues justamente si uno define, por ejemplo, un número irreal Y, que sea el número
b menos a entre 2 menos 1 entre k, que es el que tenemos aquí, pues nos podemos dar cuenta de que lo que tenemos de aquí, del lado izquierdo, es menos y, porque pues es precisamente lo mismo que aquí, pero cada término multiplicado por menos. Entonces, definiendo y de esa manera, lo que tenemos es que x va a pertenecer a este intervalo a más 1 entre k como a b menos 1 entre k, ¿no? Que era lo que teníamos aquí, que era justamente, ¿no?, equivalente a lo que teníamos aquí, que fue con lo que estábamos iniciando este análisis. Si, solo si ese x está eh, mayor o igual que menos y, o sea, mayor o igual que menos esta cantidad que es esto de aquí, y al mismo tiempo, perdón, aquí está mal. Ahora sí, ¿no? Más bien, ¿no? Sí, o sea, esto de aquí va a pasar si solo si el número x menos a más b entre 2, que era lo que teníamos aquí, era mayor o igual al número menos y que definimos y menor o igual al número y. ¿Y por qué lo expresamos así? Porque, pues, por propiedades que seguramente ya han visto en su curso, en un curso de cálculo, ¿no? En inicios de un curso de cálculo. Pues esta propiedad de aquí es equivalente, por propiedades de valor absoluto, a que el valor absoluto de lo que tenemos en medio, o sea, el valor absoluto de x menos a más b entre 2, sea menor o igual a y, ¿no? O sea, justamente uno ve que esto de aquí pasa si solo si ocurre algo con el estilo de aquí arriba, ¿no? Que si sea menor o igual a y, ya sin el valor absoluto, pero que sea mayor o igual a menos y, ¿no? Esa es una propiedad muy famosa y muy útil del valor absoluto de los números reales. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque pues lo que necesitamos es hallar un número k entero positivo. Aquí lo voy a poner, no lo había especificado, pero bueno, no está de más ponerlo. Queremos hallar un número k que sea un entero positivo, que queremos que sea uno de nuestros posibles índices. Queremos hallar un número k entero positivo tal que pues esta condición de aquí se satisfaga, ¿no? O sea, este y pues dependía del k, ¿no? Entonces aquí ya lo pongo de esa forma, tal que el valor absoluto de x menos a más b entre 2 sea menor o igual que el número y, que era b menos a entre 2 menos 1 entre k, ¿no? Entonces lo que queremos es hallar k tal que esto se cumpla para que entonces pues sí se tenga que x pertenezca a ese intervalo con ese k que vamos a hallar. Y entonces pues aquí podemos sumar 1 entre k ambos términos de la desigualdad y restar esta cantidad, x, el valor absoluto de x menos a más b entre 2 a ambos lados de la desigualdad, para obtener que esto es equivalente a que 1 entre k sea menor o igual a b menos a entre 2, que no le hicimos nada, menos x menos a más b entre 2, valor absoluto, ¿no? Bueno, yo lo dije como que sumando y restando, pero pues es lo mismo que pasar este para la izquierda sumando, pasar este para la derecha restando, ¿no? O sea, lo puedes pensar de las dos formas, pero el punto es que obtienes esta nueva desigualdad que ya está en términos de 1 entre k. Y pues aquí sí hago un comentario que ya no voy a justificar, pero que ustedes pueden revisarlo y pues lo pueden inclusive tomar como un ejercicio de cálculo. Uno puede justificar que siempre y cuando, no, esto es importante, siempre y cuando x esté en este intervalo abierto, o sea que x sea mayor que a y sea menor que b, siempre y cuando se tenga eso, uno puede justificar con eso que este número, el valor absoluto de x menos a más b entre 2 menos el punto medio del intervalo es menor a b menos a entre 2. Esa justificación pues ya es muy parecida, ¿no?, a lo que hemos estado haciendo, pero no es tan complicada, ya se las dejo a ustedes. ¿Y por qué es necesario justificar eso? Porque entonces, si esto de aquí es cierto, que insisto, ¿no?, ustedes lo pueden justificar por su cuenta, si esto de aquí ya es cierto, pues este número de aquí, que sería este menos este, va a ser un número estrictamente positivo, o sea, estrictamente mayor a cero, y a final de cuentas va a ser distinto de cero. ¿Y por qué es importante eso? Porque si ya queremos aplicar inversos multiplicativos a esta desigualdad, pues sí es importante que ambos términos sean distintos de cero. El 1 entre k sí es distinto de cero porque pues k estamos suponiendo que es un entero positivo, entonces eso va a ser positivo y entonces 1 entre k va a ser positivo, pero este de aquí pues no lo podemos asumir, ¿no? Bueno, aquí sí lo estoy asumiendo, pero estoy haciendo esa justificación, bueno, esa nota de que esto se puede justificar por separado, ¿no? Lo pueden hacer ustedes. Entonces, ya sabiendo que esto no va a ser cero, pues ya podemos aplicar inversos multiplicativos a esta desigualdad. Y al aplicar inversos multiplicativos, se va a invertir el sentido de la desigualdad, porque eso es algo que ocurre con las desigualdades de números reales. Y entonces, de esta forma, lo que se busca es lo siguiente: se busca que el entero k
sea mayor o igual, ¿no? Que 1 entre esto, que es el inverso multiplicativo de este número, que ya sabemos que es mayor que 0. Entonces también tiene sentido, porque pues k tendría que ser un número positivo, pero si esto es un número positivo, 1 entre eso también va a ser un número positivo, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esta pequeña justificación también, ¿no? Entonces, o por lo menos notarla, ¿no? Y entonces, pues lo que tendríamos es que k tiene que ser mayor o igual que 1 entre b menos a entre 2 menos el valor absoluto de x menos a más b entre 2, que a final de cuentas todo esto es un número real, ¿no? Que ya vimos que de hecho es positivo. Y de hecho podríamos ver en qué casos esto inclusive sería mayor que 1, pero bueno, eso ya no nos interesa demasiado. Lo que nos importa es que k sea mayor o igual a esto. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer ya para decir cuál es el k que nos va a servir para justificar que nuestro x esté en este intervalo con ese k, pues es tomar cualquier k que cumpla esta desigualdad, porque ya por todo el análisis que estamos haciendo, esto va a ocurrir siempre y cuando k satisfaga esa desigualdad. Entonces, pues por ejemplo, pues ya para dejarlo de forma explícita, podríamos tomar a k como la parte entera de este número real, ¿no? O también se le llama el máximo entero de ese número real, o sea, esa es la función máximo entero, quiere decir, que se denota así con unas llavecitas, quiere decir el mínimo, perdón, ya ahora sí me había faltado esa pequeña parte. Sí sería tomar la función máximo entero, pero después sumándole uno. ¿Por qué? Porque al tomar la función máximo entero, ese es de todos los enteros que son. Ahora sí, ¿no? Así se nota con las llavecitas. Había puesto en términos otra función que se llama mínimo entero, pero para no meterle cosas que no son tan conocidas, mejor ya le ponemos con la máximo entero. Entonces, normalmente se denota así. Y lo que quiere decir este número es fijarte en el entero que sea más pequeño que este número real y quedarte con el más grande. Más bien, fijarte en todos los enteros que son más pequeños, menores iguales a este número real y quedarte con el que se quede por encima de todos, ¿no? O sea, es el máximo entero menor o igual a este número real que tenemos aquí adentro, ¿no? Por eso se le llama máximo entero, también se le llama parte entera, o sea, básicamente es truncar hacia abajo este número real ya para que sea un entero, como que redondearlo a cero decimales, ¿no? Pero pues ¿cuál es nuestro problema? Que al tomar ese número, el máximo entero, ¿no? Y, o sea, ya tomar k como ese número máximo entero, pues en realidad k se queda por debajo de ese número casi siempre, ¿no? Solamente se queda igual ese número cuando este número de exactamente un número entero. Entonces, para arreglar eso, pues es tomar sí ese número que se queda por debajo, que es entero, y sumarle uno. Porque si ya le sumamos uno, entonces sí ya automáticamente vamos a tener que este k se va a quedar por encima de este valor. Ah, son propiedades, ¿no? Que tiene esa función, ¿no? Que no puede distar más de uno del número que le estás metiendo adentro, ¿no? Entonces, pues ahí ya estoy usando algunas cosas de cálculo, pero creo que es bastante intuitivo. O sea, lo que estamos haciendo aquí, en este K que estamos definiendo, es truncar este número real hacia abajo, ¿no? Hacia el entero más cercano que esté por debajo, pero luego le sumamos uno para que entonces ya tengamos el entero que esté por arriba. Y alguien podría decir, oye, pero ¿qué pasa si lo de adentro es un entero? Porque si lo de adentro es un entero, la función máximo entero no le va a hacer nada y aún así le vas a estar sumando uno. Pues no pasa nada porque lo único que nos pide nuestra condición es que k sea mayor o igual. Si es mayor estricto, o sea, si todavía le sumamos algo más de lo que necesitamos, no pasa nada porque se sigue satisfaciendo esta desigualdad. Entonces con este k funciona y de hecho aquí ya lo estoy poniendo que sería un k de x, porque pues a final de cuentas para cada número x que estemos tomando, porque estamos tomando un número x arbitrario en este intervalo, para cada número x que estemos tomando, pues este k va a ser distinto, ¿no? Porque aquí aparece ese número x, ¿no? O sea, si por ejemplo x fuera el punto medio del intervalo, que siempre está aquí, pues ya tendríamos un valor de k que dependa de ese punto medio del intervalo, ¿no? Si x fuera algún número que ya se quedara eh, ya distinto ese punto medio, ¿no? Que se quedara más hacia B o más hacia A, pues también ya obtendríamos un valor distinto de este K. Entonces, pues para que nos funcione para cualquier X, así de manera, pues ya como más general, como para darle un valor explícito, ¿no? Que ya dependa de X, pues no está de más, pues hacer ese pequeño ajuste a la notación y ya poner de forma explícita que sí es un número entero, pero que ya depende de X. Y bueno, ¿no? También ahora que lo dije que es entero, pues no está de más, también especificar que pues efectivamente esto siempre va a ser un número entero, ¿no? Y de hecho un número entero positivo. ¿Por qué? Porque pues lo de aquí, como esto es como ya habíamos platicado que esto era positivo,
pues este número, su inverso multiplicativo, también va a ser positivo. Y ya al sacarle la función máximo entero, pues va a ser un número mayor o igual a cero en general. Y también justamente a ella nos ayuda a sumarle el uno, ¿no? Porque si tenemos que esto va a ser un entero mayor o igual a cero, si ya le sumamos uno, pues ya va a ser en general un entero positivo, que son los índices que a nosotros nos interesan. Entonces sí, o sea, esta formulita, por decirlo así, para nuestro K que nos sirve, funciona en todos los sentidos, no tiene ningún pero, ¿no? Y entonces, y va a funcionar para cualquier X, ¿no? El que sea, que tú me des, que esté en este intervalo A, B, que es justamente lo que necesitaríamos hallar, ¿no? Una forma de siempre poder construir ese K. Y entonces, pues ya aparece X totalmente arbitrario, pues eligiendo este K por todo el análisis que hicimos, ustedes lo pueden verificar por su cuenta si gustan, ¿no? Pero ya por todo el análisis que hicimos, si nosotros elegimos este K, pues vamos a tener automáticamente que X va a pertenecer al intervalo A más 1 entre K de X, B menos 1 entre K de X, con K de X definido de esta forma, ¿no? Uno puede ver que efectivamente X siempre va a estar en ese intervalo, pero insisto, ¿no? Ya aquí ya se puede trivializar porque pues ya hicimos toda esa construcción buscando que justamente esto siempre pasará, ¿no? Y entonces, si X pertenece a ese intervalo, pues este K de X es uno de los índices con K desde igual a uno hasta infinito, ¿no? Es uno de esos índices, solamente uno. Y entonces, pues ya por definición de esta unión, como X pertenece a por lo menos uno de los conjuntos que se están uniendo, pues X va a estar en la unión. Y por lo tanto, como ese X fue totalmente arbitrario tomado en el intervalo A, B abierto, lo que tenemos es que ese intervalo abierto A, B va a estar contenido en esa unión. La unión desde K igual a uno hasta infinito de A más 1 entre K, B menos 1 entre K, y por ende ya tendríamos que este intervalo estaría contenido aquí, y como ya teníamos la otra contención, ya tendríamos la igualdad de estos dos conjuntos. Y bueno, no, ahorita que estoy fijándome, no está mal escrito, así como lo pusimos, pero, pero sí, a mí siempre me gusta cuando le pones una suma, para que no haya lugar a ninguna interpretación errónea. Siempre me gusta cuando pones que una suma pertenece a un conjunto, yo siempre prefiero ponerlo entre paréntesis, ¿no? Que se debería de entender porque pues no tiene mucho sentido poner primero K igual a un número y luego al lado ponerle un más y luego ponerle una pertenencia, ¿no? Pero, o sea, que uno perteneciera a Z más, pero bueno, para que no haya, no tanto pensando en mí, sino más bien pensando como en los propios alumnos, ¿no? Para que no haya ningún lugar a malas interpretaciones, pues sí, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí era que todo este número más uno, todo ese número que ya da resultante de hacer esa suma, es un entero positivo, ¿no? Y bueno, entonces sí, se sigue todo lo que habíamos estado explicando. Y pues solamente comentar, ¿no? Si se dan cuenta, pues lo complicado de toda esta demostración fue pues hallar quién era el CK, ¿no? Podríamos haber utilizado algunos argumentos que nos ayudaran a no tanto a hallarlo, sino a justificar su existencia, pero nunca está de más ponerte pues saber que efectivamente sí se puede construir ese K para cualquier X, ¿no? Y es importante ver que sí te va a poder funcionar y que siempre va a ser un entero positivo. Y también para que uno se vaya dando cuenta de lo interesante y de lo bonito inclusive que es poder escribir una demostración bien, ¿no? Porque pues que todos esos detalles vayan acomodándose de forma tan perfecta, pues por lo menos te debería sacar una sonrisa, ¿no? El hecho de que este número, si cuando justifiquen esto, ¿no? Y vean que efectivamente esto se da y por lo tanto este número es positivo y por lo tanto se puede dividir, ¿no? El hecho de que tuviéramos que sumarle uno para que siempre fuera entero positivo y que no afectaba porque me seguía satisfaciendo la desigualdad, ¿no? Todos esos detalles que se vayan quedando tan bien, pues siempre es muy bueno, ¿no? Empezar a lograr, ¿no? Escribir demostraciones así ya de sofisticadas, ¿no? Y que realmente te des cuenta de que tiene que ser así la demostración. Es muy bueno, ¿no? Sobre todo en esos primeros semestres, porque pues también uno le va, aparte de que sirve de práctica, uno también ya le va agarrando como cierto gusto y cierta maña, ¿no? A todas estas demostraciones. Y esto lo comento porque pues este ejercicio, pues sí, no lo usamos como ejemplo en nuestro curso de álgebra, pero tiene muchas cosas que son más como parecidas a un curso de cálculo 1, ¿no? Utilizamos muchas propiedades de cálculo y entonces
Y justamente, ¿no? Esta clase de cosas en donde tú tienes que hallar cierto valor sobre cierto conjunto que te sirva para ver que se satisface una definición. Es una de las cosas que son más desafiantes en un curso, sobre todo de cálculo uno, pero también aquí en álgebra pueden llegar a aparecer, sobre todo en ejemplos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Todo esto salió pues de lograr ver que para poder ver dónde tenía que estar el K, uno tenía que restar esta cantidad a la desigualdad y eso es complicado, ¿no? Lograr dar a que justamente este número te sirve para restarlo a la desigualdad y así ya poder trabajar, eso puede ser muy complicado. Un poco en lo que me basé para hallarlo, pues fue con la idea que yo ya tenía de que lo ideal sería poder escribir esto en términos de un valor absoluto. Y entonces ya con eso en mente, pues fue lo que yo busqué, ¿no? Y pues, es que esa es otra cosa, ¿no? Uno podría tratar de decir, mira, seguramente le voy a tener que sumar, restar algo a esto para que lo pueda escribir así, y así también se te podría ocurrir qué es lo que le tienes que restar, ¿no? Pero bueno, ahí también ya sería como todavía más pasos, ¿no? A mí afortunadamente sí se me ocurrió como en muy poco tiempo, pero pues uno entendería que no a cualquiera se le ocurre tan fácil. Entonces, por eso es complicado, ¿no? O sea, lo comento más porque cuando ya empiecen a ver en cálculo, ¿no? Porque pues, seguramente si estás viendo este video es porque estás en primer, segundo semestre y seguramente también estás teniendo tu primer curso de cálculo. Entonces, cuando ya empiezas a ver en cálculo la definición formal del límite y eso, ya es mucho de este estilo, ¿no? De tener que encontrar un número que me ayude a satisfacer cierta definición. Y créanme que ya en ese contexto, pues este ejercicio que se ve complicadísimo, pues ni siquiera hubiera sido uno tan complicado, ¿no? Hay algunos que son todavía más complejos. Y eso también es complicado en los libros, porque en los libros lo que típicamente hubieran hecho es que te dicen, definimos K así, y entonces ya se cumple. Y bueno, pues a ti te dejan como todo ese chamba de todo ese trabajo de pues ver, ¿no? Que efectivamente definiendo tu número así, sí se satisface lo que tú deseas, ¿no? Eso ya típicamente lo hace más el profesor, ¿no? Durante el curso. Entonces, pues sí, ¿no? Esto ya no tiene tanto que ver con álgebra, pero sí no está de más que empieces a tratar pues de empezar a practicar también esa parte, ¿no? De empezar a mancharte las manos con todos estos tipos de desigualdades para poder ver dónde tiene que estar cierto valor, cosas de ese estilo, ¿no? Y bueno, ya también ahí va intrínseco de que si no estás acostumbrado a utilizar desigualdades de números reales, pues ya es hora de que te empieces a acostumbrar, porque si no, pues créeme que después va a ser bastante complicado.